Alejandro estaba a 3 días de la fiesta de Año Nuevo cuando murió. Previó su propia muerte y pidió firmemente ser dado de alta y regresar a casa. La mayoría de las tiendas de la ciudad habían cerrado y las personas que salieron a trabajar ya se habían reunido con sus familiares. Alejandro me tomó de la mano y se quejaba: Isabella, puedes vivir bien incluso sin mí, ¿verdad? Sus ojos buscaban algo en vano. El médico dijo que el tumor ya estaba presionando el nervio óptico y que, en realidad, ya no podía ver. Le agarré la mano. No podía ver cómo movía la cabeza para decir que no, solo podía escucharme repetir una y otra vez: Alejandro, te extrañaré. Gradualmente, él perdió la temperatura en mis brazos, como mi vida futura. Después de arreglar los asuntos funerarios de Alejandro, cociné una olla de ravioles solo. A Alejandro le gustaban los ravioles de apio, así que los hice con tufos secos y trozos de huevo frito. Me comí un raviol y luego una mano de pastillas para dormir. Oh, Alejandro. Quiero verte. Cuando abrí los ojos de nuevo, había vuelto a la primavera de 1994. En 1994, yo tenía justo 18 años. En el campo no se hablaba de la ceremonia de mayoría de edad. Alejandro, oye, no, Alejandro me compró una chaqueta de cuero marrón amarilla como regalo. El padre de Alejandro era un libertino en el mundo de los amores, viajaba por todo el país y se había hecho muchos amigos de las damas. Todos en el pueblo decían que era un don Juan y se burlaban de su esposa, diciendo que era una cobarde que no podía controlar a su marido. Alejandro era muy guapo, con la cara limpia y blanca, y de estatura alta y erguida. Era un año mayor que yo. Se sentó en una bicicleta de ruedas grandes y me entregó un paquete envuelto en tela de lino azul oscuro. Lo miré fijamente a esa cara joven. Qué bueno era, sin las cejas fruncidas por la enfermedad, sin las arrugas erosionadas por los años y la adversidad, sin la decepción de no poder alcanzar lo que se deseaba en toda la vida. Qué bueno era. Estaba tan contenta de verte de nuevo. Mi mirada era demasiado directa y el rubor en la cara del joven era como una gota de tinta que se humedecía en el agua, extendiéndose poco a poco hasta las orejas, el cuello y los lugares cubiertos por la ropa. Sus ojos estaban llenos de humedad, pero seguía extendiendo la mano obstinadamente. Isabella, este es tu regalo de cumpleaños. Espero que te guste. Tomé aquel paquete y lo miré fijamente. Alejandro, como me has dado un regalo de cumpleaños, debería invitarte a comer fideos de longevidad. Parecía que no había previsto este giro. Se rascó la cabeza y la espalda, y se subió a la bicicleta pero no podía pisar firmemente los pedales. Los pedales giraron varias veces solos. El camino del campo era muy estrecho y yo caminaba despacio. Nadie decía nada y la cadena de la bicicleta emitía un sonido chirriante una y otra vez. Ese era el sonido que hacía cuando él pisaba un pedal con un pie y apoyaba el otro en el suelo, y pedaleaba medio círculo cada vez. Siempre me seguía así, nunca me apuraba. En mi vida anterior, no había aceptado aquel paquete. Estaba acostumbrada a escuchar a las mujeres que lavaban la ropa decir que la esposa de la familia Sou era humillada públicamente y que Alejandro era tan guapo que debía de ser igual que su padre. La sinceridad del joven fue considerada por mí como un intento deshonesto de cortejarme. No solo no acepté su regalo, sino que incluso lo reprendí severamente en público. Yo, Isabella, aunque sea pobre y no tenga mucha experiencia, no soy una chica fácil. No me uses esas artes sucias. Si quieres que te quiera, sueña. Pensé que era como una heroína casta, me volví y no me preocupé por lo que pasaba detrás de mí, sin saber que Alejandro fue objeto de burla con la boca tapada durante muchos años. En el campo, la reputación era más importante que nada. Yo era la única persona en mi familia. La primera oleada de personas que salieron al campo había ganado dinero en la ciudad. Y luego todos se apresuraron a salir para ver cómo era. En la primavera, los autobuses llegaban uno detrás de otro al pueblo. Los hombres y las mujeres, con bolsas de serpiente a la espalda y 2 baldes en la mano,
Subían al autobús emocionados. Dejaron atrás los campos que no les daban ganancias, a los ancianos que no podían ayudarlos y también a los niños que los esperaban ansiosos. Mi padre estaba entre ellos. Hace 3 años, mis padres salieron juntos, pero solo mi padre volvió en el año nuevo. Mi padre no quiso hablar de eso. Abrió la billetera y había fotos de él con diferentes mujeres. La gente decía que mi padre se había portado mal fuera y que había enfadado a mi madre hasta que se había ido. Al oír eso, él no lo negó, solo insultó, mujer estúpida, con un temperamento terrible. Puedes irte. No me importa una puta. No me gustaba que hablara así de mi madre, así que le pedí que la trajera de vuelta y él se enfadó. Bebió mucho alcohol, estaba con la cara y el cuello rojos de la ira, oliendo a alcohol y buscó un rodillo para golpearme, niña mala, la traidora que se opone a su padre. ¿Acaso ya no me reconoces como tu padre? Esa vida no duró mucho. Al año siguiente, en la primavera, él se mezcló de nuevo con la gran multitud de gente que se dirigía a la ciudad y solo me dejó un poco de dinero, ni siquiera suficiente para pagar la matrícula. Algunos ganaron dinero y volvieron a casa para construir casas. Otros ganaron dinero y se llevaron a sus hijos a la ciudad. Yo no sé si mi padre ganó dinero o no. Así que mi casa seguía siendo una casa de tierra gris y polvorienta, con el suelo de barro en el interior y de vez en cuando se crecían hierbas en los rincones. Le pedí a Alejandro que se sentara en un taburete cuadrado. Lamentablemente, el suelo no estaba plano y aunque el taburete era cuadrado, se balanceaba y no se podía sentar firmemente. Fue entonces cuando me dio un poco de vergüenza, pero a él no le importó. Incluso se divirtió y se balanceó deliberadamente varias veces. Yo rápidamente calenté la sartén y friccioné los huevos, 2 para él y 1 para mí. Después de freír los huevos, vertí agua hirviendo, agregué los fideos y, cuando el agua volvió a hervir, eché algunas hojas de verduras. Cuando estaba sirviendo los fideos, él se acercó, me tomó el plato y dijo, «Está muy caliente, déjame yo llevarlo, tú pon los fideos dentro». Pero esto resultó más inconveniente, así que me pidió que me apartara. Me sirvió muchos fideos, pero yo comía poco. Después de terminar los suyos, él, sin reparos, se metió con los míos. Tomé un abanico y le refresqué, hasta hacer desaparecer las gotas de sudor brillantes en la punta de su nariz. Él movió los labios y dijo, «Isabella, ¿por qué hoy eres tan amable conmigo?» Después de preguntar, pareció sentir que no era la pregunta correcta e intentó remediarlo. «No quiero decir que antes no lo fueras, es solo que...». Antes de verdad no era amable con él, pero en lugar de contradecirlo, sonreí y le pregunté, «Alejandro, ¿está bien si de ahora en adelante siempre soy tan amable contigo?» Él evitó mi mirada, fingió bajar la cabeza para tomar el caldo, pero yo escuché una respuesta muy suave, «Sí». Lo vi montar en la bicicleta y partir. En el crepúsculo, en el sendero oculto por los arrozales verdes, en el bullicio de las obreras de la fábrica de textiles que salían del trabajo, mi Alejandro estaba en la bicicleta, se levantaba emocionado, moviendo la cintura y las piernas, izquierda y derecha, alejándose poco a poco de mi vista. Sentí un nudo en la garganta y me di cuenta de que estaba llorando. «Esta vez, ¿podemos enamorarnos más temprano? No perdamos tantos años, no suframos tantos remordimientos y no terminemos de esa manera, ¿de acuerdo?» ¿Cuándo fue exactamente cuando perdemos completamente la oportunidad en la vida anterior? Quizás fue desde que no acepté su regalo, o quizás fue 2 meses después, y 2 meses después era junio. Las vacaciones de verano en el campo siempre vienen un poco más temprano. No me gustaba ir a la escuela, no me gustaba que el profesor me presionara todos los días para que pagara la matrícula, no me gustaba tener que cortar hierba para los cerdos y recoger hierbas medicinales después de clase. Así que me decidí y quedé de trabajar con Sofía, una chica de mi pueblo, para ganar dinero. Mi padre no ganaba suficiente dinero para sí mismo y lo gastaba en alcohol. Era mejor que dependiera de mí misma. De todos modos, no podía aprender nada en la escuela.
Subí al autobús lleno de olor a sudor y me alojé en un dormitorio con literas, trabajando en la línea de producción desde el día hasta la noche. Alejandro vino a verme y me dio un dinero. Más tarde me enteré de que era el dinero para su manutención. Estudiaba en la Universidad de Nanjing y se había comido pan duro con encurtidos gratis durante un semestre. Y fue durante ese semestre cuando desarrolló una gastritis crónica. Tomé ese dinero y le dije que se lo devolvería. En realidad, no sabía cómo hacerlo. También quería comprar vestidos y sandalias, y adornos para las orejas, el cuello y las muñecas. Las chicas siempre quieren lucir hermosas con algo de joyería. Él dijo, no quiero que me lo devuelvas. Podrías volver a estudiar. Pero yo solo pensé que él, que estaba estudiando en una universidad de prestigio, venía a burlarse de mí. Entonces, con los ojos entrecerrados, le pregunté, ¿qué te importa si yo estudio o no? Si no quieres darme el dinero, no lo des. Y no creas que con darme dinero puedes tratarme como si fueras mi padre. Caminamos juntos por la calle durante un buen tramo y, al final, me dijo, si no quieres estudiar, no lo hagas, Isabella. Espero que seas feliz. Fui feliz por un tiempo. Fui a una peluquería y me hice un corte de pelo moderno. El peluquero tenía el cabello amarillo y despeinado. Estaba con un cigarrillo en la boca y me tocó la cara, exhalando humo hacia mí. Yo pensé que eso era amor. Entonces, cuando Alejandro se subió al tren de madera para ir a la universidad a matricularse, yo me enamoré, con ese peluquero, Diego. Él tenía varios muchachos a su alrededor que lo llamaban Diego. Él me abrazó y yo escuché a sus amigos llamarme hermana. Renuncié al trabajo en la fábrica y trabajé como empleada de lavado de cabello en esa peluquería. El trabajo de lavar el cabello parece sencillo, pero en realidad es muy molesto. Especialmente cuando algunos clientes insisten en que les desees un masaje en el cuero cabelludo con las yemas de los dedos. Pronto, las manos se empapan y se desprenden la piel. Y cuando se la sumerge en el agua, duele muchísimo. Le hice un mohín a Diego. Él acababa de cortar el cabello de un cliente, lo despachó con una sonrisa servil y luego volvió a exhalar humo hacia mi cara. Si no quieres trabajar, vete. Hay una cola de gente afuera que quiere ser mi novia. ¿Sabes cuántas personas te envidian?, dijo. Así que lo soporté. Lo soporté hasta el invierno, con las manos llenas de sabañones. Pero eso no era nada. A finales de los 18 años, estaba embarazada. Diego me buscó una clínica pequeña. Dijo que el aborto era una operación muy sencilla y que en un par de horas estaría lista y podría volver a lavar cabello después. Solo sentía miedo y estaba pensando que esto no era el amor que había leído en los libros. Entonces, Alejandro apareció, caminando contra el viento frío. Era más alto y más delgado, con los pantalones un poco cortos y mostrando los tobillos con calcetines blancos. Cruzamos el callejón detrás de la peluquería. Había cables eléctricos desordenados con sujetadores y bragas de mujeres colgados. Yo lo tiré de la mano y le dije, no pases por debajo de eso, o tu esposa te dominará. Su rostro serio se relajó un poco y suspiró profundamente. Isabella, ¿qué piensas hacer?, preguntó. ¿Qué podía pensar? Estaba embarazada sin estar casada. Antes había dicho que yo definitivamente no era una chica fácil. Y ahora esa persona estaba delante de mí, preguntándome qué pensaba. ¡Qué ironía! Pero estaba tan asustada. No quería ir sola a la clínica y tampoco quería tener que volver a lavar cabello después del aborto. Me agaché. Mi vientre todavía estaba plano, no sentía nada. ¿Cómo podía haber un hijo de repente? Alejandro también se agachó. El alero del techo y los cables de alta tensión dividían el cielo en dos. Le pregunté, Alejandro, las chicas de tu universidad deben ser muy diferentes a mí, ¿verdad? Sacó su billetera.
Era una billetera que su padre le había comprado antes de que fuera a la universidad. En uno de los compartimentos de la billetera había una foto. «Esta soy yo», dijo, asintiendo con la cabeza. Yo no sabía qué decir. Él todavía estaba pensando en mí. Pero yo no era digna de él. Y eso me hizo sentir una gran vergüenza. Incluso pensé en correr de inmediato, volver a ser la empleada de lavado de cabello. Pero Alejandro me detuvo. Con el primer dinero que ganó trabajando y estudiando, me pagó el aborto. Dormía en la cama plegable al lado de la cama de hospital, acurrucado con tristeza. Y cuando escuchaba que yo me movía, se levantaba de inmediato. La enfermera dijo, en la cama número 7, tu marido es muy amable contigo. Pero son muy jóvenes, deben tener cuidado. Yo no dije nada. Él se sonrojó y dijo, sí. Él quería llevarme de vuelta, pero yo retrocedí paso a paso. Alejandro, estoy en deuda con usted más y más. Al ver sus ojos llenos de amor, la culpa me aplasta. Yo soy una persona como soy, ¿cómo puedo ser digna de ti? Déjame en esta miseria. Tú solo ten cuidado de ti. Le dije esto en mi corazón y luego, sin compasión, me di la vuelta en medio de su desamparo y tristeza. La nieve cubría toda la ciudad, ocultando el camino por el que él había venido. El autobús lo llevó a casa. Y yo pasé un año nuevo lleno de humo de cigarrillos y alcohol en la peluquería de Diego. 2 años más tarde, sorprendentemente, todavía estaba con Diego. Nuestra pequeña ciudad de tercera clase estaba experimentando un fuerte crecimiento económico. El centro comercial Oriental Market, un centro comercial integral, nunca había dejado de recibir clientes desde su apertura. Diego se había hecho amigo de una viuda. Ella ayudaba a promocionar productos durante el día y trabajaba en el mercado nocturno por la noche. Esa viuda vendía ropa de moda. Por la noche, colgaba hermosos vestidos en algunas redes de alambre. Yo solía ir a verlos. La viuda no se preocupaba por nada cuando me veía venir y le daba un codazo a Diego. Salió con la cara llena de mal humor y dijo, te advierto que no busques problemas sin causa. Este hombre tiene los ojos pequeños, los labios gruesos y se pueden ver los pelos de la nariz pegados con mocos al mirar hacia sus fosas nasales hacia arriba. No sé cómo es que no puedo dejarlo. Sé que no vale la pena, pero no veo otro camino. Parece que si lo agarro me sentiré un poco mejor. Cuando él sale a echarnos, me escondo en secreto en un lugar oscuro. Y espero hasta que cierren el puesto y luego vuelvo a nuestra pequeña casa de alquiler. Trajo algunas prendas de ropa, que llevaban un fuerte olor a perfume y a sudor. Las que a Afán ya no le sirven, te quedan perfectas, dijo. Agarré la ropa sin decir nada, pero recordé la chaqueta de cuero que Alejandro me compró aquel día. Supongo que sabiendo que lo extraño, Alejandro volvió a pasearse fuera de la peluquería. Todavía no se ha graduado, pero varias firmas de abogados importantes le han hecho propuestas. Isabella, ven conmigo. Podré ganar mucho dinero en el futuro. Tocaba mi estómago y sacudía la cabeza. No podía irme, estaba embarazada de nuevo. Le pedí a Diego que viniera conmigo a buscar el libro de familia. Él dijo, ¿qué época es esta? Somos un amor libre, ¿por qué tenemos que volver a ver a tu padre? No me importa. Voy a casarme. ¿No debería decirle a los vecinos quién es mi marido? Llegamos a casa al mediodía. Mi padre no nos esperó y se emborrachó hasta quedarse inconsciente, con un ronquido muy fuerte. Le di un puntapié y él abrió los ojos un poco para mirarme. Isabella, dijo. He venido a buscar el libro de familia. Sus ojos se detuvieron en Diego y lo miró durante mucho tiempo. Diego volvió la cabeza incómodo y oyó que mi padre soltó una risa sarcástica y dijo, dejar a Alejandro para casarte con alguien así. Te espera un futuro difícil. No me gustó que hablara así. Él rara vez se ha preocupado por mí. De hecho, desde que soy pequeña,
Nunca hemos tenido la oportunidad de sentarnos a hablar sinceramente. Ahora que se mete en mis asuntos, aunque tenga razón, siento que no tiene derecho a hacerlo. Tomé el libro de familia y me fui, sin escuchar las quejas incesantes de Diego. He viajado tanto tiempo en coche, me duele la espalda por los baches y no he podido comer nada caliente. Tenía la espalda muy recta, como si todo esto fuera lo que yo quería. Porque sabía que Alejandro me seguía todo el tiempo. No podía admitir delante de él que era una mujer tonta e incapaz de amarme a mí misma. Incluso si en realidad lo era. No esperaba que esa viuda no estuviera de acuerdo en que nos casáramos. Ella tiene muchos amigos de los bajos fondos. Cuando Diego salió a pasear, entró directamente y me amenazó. ¿Para qué? ¿Por qué tiene que fastidiarme a mí, que no tengo nada? Y todo por un hombre como Diego, que no vale nada. Decidí que estaba dispuesta a arriesgar mi vida. Pensé que si ella se atrevía a pegarme, yo lucharía hasta arañar su cara. Escondí un cuchillo de frutas en la mano y la hoja fría se pegaba a mi piel. Esa viuda tenía las uñas pintadas de rojo intenso, con brillantes escarchas. De repente, me agarró del cabello con fuerza y sentí un dolor punzante en el cuero cabelludo. Diego es el hombre que yo quiero. ¿Tú cómo te atreves a competir conmigo? Levanté la vista para mirar a sus ojos. En realidad, ya no era joven y aunque se había puesto mucha base, no podía cubrir las finas arrugas. El sombreado de ojos azul estaba sobre sus párpados y las pestañas postizas estaban tan largas que casi llegaban a las cejas. En realidad, no estaba bonita. De repente, sonreí y pensé que esta viuda y Diego se complementaban bien. Si no fuera por el bebé, yo estaría dispuesta a decir, este hombre ya no lo quiero. En realidad, ya no lo quiero, pero quiero al bebé. Ya he perdido un hijo. Si perdiéramos otro más, temo que haya cometido demasiados pecados y que me condenen al infierno sin esperanza de redención. Fue la primera vez que me golpearon. La bofetada de la viuda cayó en mi cara, como si fuera un balón. Me dio varias bofetadas seguidas. Oí un zumbido en los oídos. Su cuello estaba a solo 20 centímetros de mí. Solo tenía que levantar el cuchillo por detrás y podía clavarlo en su cuello, con aquellos anillos de arrugas, antes de que ella reaccionara. De repente, Alejandro dijo, Isabella, no tengas miedo. No sé de dónde había salido él, era tan delgado que la ropa le colgaba vacía en el cuerpo, pero se lanzó para tratar de ser un héroe. El palo golpeó justo en su tobillo. Él se aferró desesperadamente a una persona y seguía diciendo, ya he llamado a la policía. Quería reírme, y la viuda también se rió. ¿Para qué sirve llamar a la policía? ¿Que vengan a atraparme? Sí, quien hubiera pensado que alguien llamaría a la policía por una tontería tan pequeña. Y menos que la policía realmente viniera. La primera vez que entré en la comisaría, resultó que la policía tampoco disparaba al azar con las pistolas van. Después de hacer la declaración, salí y estaba de buen humor. Quizás era porque la actitud de la policía hacia mí era demasiado buena, lo que hizo que me tomara en serio a mí misma. Pero no pasó mucho tiempo y ya no podía reírme. La pierna de Alejandro se dañó. Muchos años después, él se hizo famoso y se convirtió en el abogado cojo famoso en la industria. Pienso que este título no suena nada bien. Pero a él no le importaba. Solo que cada vez que hacía mal tiempo, tenía que tomar una gran cantidad de analgésicos. Y luego llegó a no poder caminar. Lo empujaba al hospital para que se viera un médico, se hicieran exámenes y esperáramos los resultados. Y finalmente, cuando estaba postrado en la cama, yo le limpiaba el cuerpo. Incluso estando inmóvil, él me suplicaba, no mires, Isabella, es demasiado feo. No es feo, Alejandro, solo me duele el corazón. Me salí de mis recuerdos y justo en ese momento vi a Sofía que venía hacia mí. Isabella, ¿qué te parece? Terminada esta semestre, vamos a trabajar en la fábrica. De acuerdo,
Pensé que Alejandro estaba creciendo muy deprisa y tenía que hacer 2 prendas de ropa para él por adelantado. Especialmente los pantalones, si los hago largos no importa, se pueden doblar. Pero si los hago cortos, no se puede. En esta vida, debo proteger bien sus piernas. Sería mejor que a los 70 o 80 años todavía pudiera caminar con rapidez. Al día siguiente, me levanté muy temprano para ir a comprar terciopelo en el pueblo. Cuando volví, Alejandro estaba apoyado en el marco de la puerta, bostezando, con una bolsa de papel en los brazos. Probablemente era el desayuno. Cada vez que su padre salía a una cita con su amante, su madre se quedaba despierta toda la noche para hacer empanadas. Cambiaba todos los cupones de carne de la familia para hacer cestas y cestas de empanadas de carne y luego se las repartía entre los vecinos del barrio. Todos comían sus empanadas y al mismo tiempo decían en secreto: Alejandro es muy listo. Su esposa, aunque esté enojada, solo se atreve a hacer empanadas en casa y no se atreve a decir nada. Yo también comí muchas. Mi familia era muy pobre y las empanadas de carne, con su delicioso olor, me hacían salivar. Alejandro se puso de pie al oír mi movimiento y me siguió pegado. Yo calenté la sopa y volví a calentar las empanadas, le serví un gran plato. Él se metió la comida en la boca de un tirón y me elogió de manera confusa. Isabella, la sopa que calientas huele tan bien. Él recogió los platos y cubiertos, los metió en el agua, y luego sacó la bicicleta. Isabella, monta en la bicicleta para ir a la escuela. Caminar es muy cansado. Yo moví la cabeza y luego sonreí con ironía. ¿Estás loco? Yo solo tengo a unos pasos. Mi escuela está justo al lado de la entrada del pueblo. Su escuela está lejos. Él tiene buenas notas y su padre tiene algo de influencia, así que tiene que ir a la escuela del pueblo todos los días. Él se rascó la cabeza y sonrió de forma tonta, y luego me siguió. Esperó a que yo entrara en la escuela y luego salió corriendo como el viento. Lo que hizo era demasiado obvio. Sofía me preguntó en secreto: ¿estás saliendo con Alejandro? Salir, bueno, Alejandro todavía no me ha declarado. ¿Cómo se puede llamar salir? Yo moví la cabeza y ella entendió de inmediato, me hizo gestos con los ojos. Él está persiguiéndote, ¿verdad? En realidad, él es bastante guapo, pero me preocupa que sea como su padre. Yo prefiero a alguien apasionado y fiel, dije. Él no es como su padre. Oh, yo no he dicho nada. Ella se acercó. A mí me gustan más los hombres de la ciudad. Tú lo retengas primero, como un reserva. No es bueno. ¿Qué tiene de malo? Mira en los libros. ¿Cuál de las chicas no tiene 2 o 3 reservas? Cuantos más reservas tenga, más atractiva será, y cuanto más atractiva sea, mejor hombre encontrará. Yo sonreí, pensando en la hermosa cara de Alejandro. En este mundo no habría nadie mejor que él. Al final del semestre, Sofía entregó rápidamente su solicitud de baja escolar. Yo no pude evitar decirle: Sofía, ¿por qué no trabajas 2 meses primero, ganas la matrícula y luego continúas estudiando? No voy a seguir estudiando. Estudiar no tiene sentido. Sería mejor ir temprano a la ciudad. Si encuentro un hombre de la ciudad, podré vivir bien todo el tiempo. Isabella, ¿vas a seguir estudiando? Yo asentí: voy a seguir estudiando. De lo contrario, cuando Alejandro se convierta en un famoso abogado importante, si se menciona a su esposa y resulta que es una empleada de fábrica que dejó la escuela secundaria, sería demasiado vergonzoso para Alejandro. Antes de subir al autobús, llamé a Alejandro para que viniera a comer a casa. Él abrió la puerta expresamente. Isabella, si la cerramos, ellos van a decir chismes. Le di un gran bulto. Dentro había pantalones de terciopelo que yo había hecho y también un suéter que yo había tejido. Alejandro, este verano voy a trabajar con Sofía para ganar la matrícula, así que no te llevaré a la escuela. Cuando haga frío, ponte esta ropa. Come a tiempo, gasta dinero cuando sea necesario, no te ahorres demasiado, no te canses demasiado,
Yo estaré bien aquí. Después de un buen rato, él preguntó, ¿dónde vais a trabajar? Yo voy contigo. No vayas, yo voy a ganar la matrícula para mí misma. Tú quédate en casa y acompaña a tu madre más. Yo. Él estaba a punto de objetar, pero yo lo interrumpí, haz lo que digo, Alejandro. Quédate en casa y acompaña a tu madre. Además, hay una carta en el paquete. Llévala y léela. Dime una respuesta desde Nanjing después de 2 meses, él tenía un presentimiento, frotaba la tela basta y la humedad se elevaba gradualmente en sus ojos. Después de un largo tiempo, asintió y dijo, Isabella, te escucharé. Isabella, te escucharé en cualquier momento. En realidad, me arrepentí nada más llegar a la fábrica. Extrañaba a Alejandro, lo extrañaba como si fuera una alergia. Me decía a mí misma, debo acostumbrarme. Quedan al menos 1 año de este tipo de vida. Pero no podía hacerlo. Cuando lo extrañaba, sacaba un libro y lo leía, recordando cada palabra en mi mente. También quería estudiar en Nanjing. Se decía que había un camino de plátanos orientales allí. Quería montar en bicicleta con Alejandro bajo los plátanos orientales de color dorado. Quería tomar una foto de Alejandro, ponerla en mi billetera y luego llevarla sobre mi corazón. Era el amante que había perdido durante 30 años. Él había dado todo su amor y me había dado una nueva vida. En la profundidad de la noche, me dirigí a la brillante luna y pregunté, Alejandro, ¿eres tú quien me ha dado este sueño ilusorio y hermoso en el cielo? Si es así, por favor, asegúrate de protegernos para que podamos estar juntos sin problemas hasta el final de nuestras vidas. Eso es lo que más anhelaba en mi vida anterior. Cuando renuncié al trabajo en la fábrica, Sofía me preguntó varias veces, Isabella, ¿de verdad quieres volver a estudiar? El jefe del taller te ha preguntado varias veces. Si no quieres estudiar, puedes ser empleada administrativa directamente y te darán una casa de beneficios en unos años. La casa de beneficios. Recordé que en 1998 el Estado promulgó una política y canceló las casas de beneficios. Sofía no la había podido aprovechar, pero realmente quería establecerse en la ciudad, así que se casó con el jefe de otro taller. Ese jefe era más viejo que ella en una década y solía decir palabrotas en el día a día. La próxima vez que escuché noticias de ella fue que su marido fue arrestado por prostitución y estaba detenido con Diego. Yo y Sofía nos encontramos en la misma comisaría como familiares. La fatiga de la vida nos hizo simplemente reconocernos con una inclinación de cabeza, sin fuerzas para hacer más saludos. Entregamos la ropa de cambio que llevábamos a los policías y luego nos dimos la vuelta. Las familias desgraciadas siempre tienen demasiados asuntos triviales. La amistad que habíamos tenido desde la infancia finalmente se redujo a un simple intercambio de miradas. Sofía, de cualquier manera, no te cases con cualquier persona solo por quedarte en la ciudad. Ella me dio un golpe. En serio, Sofía, la ciudad y el campo no son muy diferentes. ¿Quién sabe? Quizás en el futuro los ciudadanos quieran convertirse en campesinos. No te des prisa para casarte. Si te casas, recuerda llevar a tu pareja para que la vean tus padres. Aunque ya no ganan dinero, te quieren de verdad. Lo sé. Ella bajó la cabeza y jugaba con los dedos. Quiero venir a la ciudad para que ellos puedan ir al médico aquí. Ellos quieren más que seas feliz. Oh, ¿para qué decimos estas cosas? Me dan ganas de estremecerme. Ella me empujó. Bueno, ve a estudiar ya. Yo he dicho una frase y tú has dicho quién sabe cuántas. El segundo día de septiembre, recibí una carta certificada de Nanjing. Alejandro dijo, querida Isabella, los plátanos orientales aún no han cambiado de color, pero he recogido una hoja y es igual a la de nuestro pueblo. El campus es muy grande y las clases son un poco estrictas, pero puedo manejarlo. Los compañeros son muy amables, se ayudan mutuamente y es fácil llevarse bien con ellos.
He doblado la ropa con cuidado y la he guardado en el armario. Las costuras son finas y deben de haber requerido mucho esfuerzo. Isabella, no te quejes de que sea demasiado hablador si te doy tantas palabras. Que estés dispuesta a leerlas es una gran bendición para mí. Isabella, he leído muchos libros de poesía y no he encontrado las palabras de amor más favoritas, pero todavía quiero darte una respuesta, aunque sé que ya te he demostrado mi amor con mis actos innumerables veces. Isabella, mi amada. Puse la carta debajo de la almohada, pero no podía evitar buscarla en la oscuridad. Amaba esta carta y, más aún, a la persona que la escribió. Me recordé a mí misma que debía esforzarme más y estudiar más duro. El profesor dijo, Isabella, ya tienes más que suficiente para estudiar en la universidad técnica. Pero yo quería estudiar medicina. En mi vida anterior, Alejandro me había ayudado a salir de apuros con su conocimiento profesional. En esta vida, quiero mejorar mis conocimientos para que mi Alejandro viva muchos años. Un invierno siguiente, trabajé como ayudante para el dueño del negocio de papel de ofrenda en el pueblo. Alejandro volvió vestido con la ropa que yo había hecho. El estanque estaba cubierto de una fina capa de hielo. Alejandro cogió una piedra y la lanzó hacia el hielo. El hielo se partió y la piedra se hundió. Isabella, la ropa que has hecho es muy cálida. Te haré más en el futuro. Hacer la ropa cuesta mucho a los ojos. Yo ganaré más dinero y la compraré en el centro comercial. El viento al lado del estanque era más frío que en otros lugares. Los dos estábamos parados en el lugar expuesto al viento, con las manos en los bolsillos y sin decir nada. Isabella, ¿por qué no dices nada? Me preguntó en voz baja y luego, sin esperar mi respuesta, se dijo a sí mismo, Isabella, siempre tengo dificultades para decir lo que quiero decir. No es que sea torpe de palabra, solo que temo que si lo digo, te parezca que soy frívolo. Pero debería decirlo. Estoy muy contento ahora y quiero encontrar un rincón desierto para saltar de alegría. Pero cuando pienso en que dentro de 20 días tendré que separarme de ti de nuevo, me pongo triste. Isabella, ya me he vuelto muy temeroso de perder lo que tengo. El aire frío que se inhalaba en los pulmones no podía hacer que uno se despertara. Me puse de puntillas para acercarme a él. Sus pestañas temblaban ligeramente como alas y el aliento caliente que salía de su nariz caía sobre mi corazón con una sensación de cosquilleo. Sus labios estaban un poco secos, lo que me recordó a las rosas con una capa de escarcha. Los lóbulos de las orejas, las conchas y el hueso de las orejas estaban rojos de una manera extraña. Le soplé en el oído y dije, ¿de qué tienes miedo, Alejandro? Yo estaré contigo siempre y para siempre. Levanté 3 dedos y dije, lo juro. Pero sin dejar que él respondiera, lo arrastré hacia atrás. La calidad de la enseñanza en el campo no era muy buena. Tenía mucho miedo de no poder entrar en la Universidad de Nanjing, así que solo podía pedir a un profesor que me diera clases gratis. Él era muy paciente cuando daba clase, solo que era de carácter calmado y siempre se quedaba mirando como yo hacía los ejercicios con una sonrisa boba. Pasó el invierno y repasé todo lo que debía aprender. Cuando se acercaba la fecha de inicio de clases, él quería decir algo con tristeza por la separación, pero yo lo abracé y no podía moverse. Era mucho más alto que yo. Me enterré en su pecho y pasé mis manos por debajo de sus axilas. Alejandro, acuérdate de mí, pero no demasiado. Su corazón latía como un tambor sordo, latido tras latido, descontroladamente. Me respondió con la voz ronca, de acuerdo. Alejandro, espérame en Nanjing. De acuerdo. Cuida de ti bien. Si estás tan delgado la próxima vez que nos veamos, no te abrazaré. Sus brazos que me abrazaban apretaron con fuerza y luego se aflojaron. Isabella, mi madre dice que te llevará empanadas de carne. Recuerda dejar la puerta abierta para ella. Levanté la vista con sorpresa. ¿Has hablado con tu madre? Sí,
Ella me ha dicho que te trate bien. Ahora era mi turno para ruborizarme y no pude decir una palabra. Incluso cuando veía su casa desde lejos, no podía evitar dar un rodeo. Cuando los jazmines florecieron, Alejandro se tomó 2 días de permiso para estar conmigo. Yo estaba tan absorta en el estudio que era él quien me peinaba el cabello desordenado y lo recogía en una coleta alta. Ya había adquirido la habilidad de hablar sin parar como un abogado y también mostraba los primeros signos de ser una persona que se preocupa demasiado. Cuando salí del examen, él estaba en la multitud sosteniendo un ramo de flores, parado allí con toda naturalidad. Siempre era tan franco. Su amor era lo que más me enorgullecía tener. No dudé en correr hacia él. Las sombras de la primavera temprana saltaban de manera animada en su camisa con olor a jabón. Vi a mi yo del pasado despidiéndose de mí. Alejandro, gracias. Alejandro, te amo y, además, quiero aprender a amarte más. No importa cómo salga todo, estoy decidida a ir hacia ti. El resultado no está mal. Cuando me fui a la universidad, mi padre irresponsable volvió. Cayó al suelo borracho y se quejaba de forma confusa. Alejandro y yo lo arrastramos juntos a la cama, pero de repente se echó a llorar. ¿Isabella? ¿Es Isabella? Papá, lo siento, no merezco ser tu padre. Todo el mundo dice que soy un fracasado, que de la mala madera sale la mala madera, y que tú tampoco tendrás futuro. Nunca pensé que me harías ganar la cara, ganar la cara. Era un hombre de mediana edad con una borrachera, y también era mi padre. Hacía mucho tiempo que no lo veía. La última vez en la vida anterior fue cuando cogí el libro de familia. Luego se fue solo al norte y no tuve más noticias de él. El momento en que volví a renacer era justo después de que se fuera a trabajar fuera, así que habían pasado 2 vidas. Era bastante extraño. No sabía cómo consolarlo y solo lo miraba en silencio. De repente recordé una noche de lluvia en la vida anterior, cuando Diego estaba borracho y nos empujó a mí y a Lucía a un rincón y nos azotó. No tuve más remedio que llevarme a Lucía y dejar la casa de alquiler. En aquel momento, hacía 2 años que no veía a Alejandro. Después supe que había sufrido un meningioma y se había trasladado solo a varios hospitales. Después de enterarse de que no había cura, decidió abandonar el tratamiento. Quizás fuera un destino predestinado. Él se refugió de la lluvia en una tienda de conveniencia y al levantar la vista me vio. Ya estaba muy delgado y las torturas de la enfermedad le habían dado a la frente unas arrugas como si estuvieran grabadas con un cuchillo. En realidad, todavía no tenía 50 años, pero ya parecía un anciano envejecido. Pero todavía se arrastraba con su cuerpo enfermo para ocuparse de mis asuntos. Finalmente, encontró un descanso eterno en mis brazos. A veces, el amor que una persona puede recibir es demasiado limitado. Puedes culpar a la suerte, pero no lo forzarás. El cielo ya me había dado una compensación en otro lugar. Miré a Alejandro bajo la luz tenue y él también me estaba mirando a mí. Quería decir que bueno, siempre estás aquí cuando te necesito. Él me tocó el cabello con cuidado y luego dio un respingo al ver una mariposa que se movía sin control. Ni siquiera recuerdo cómo nos cogimos de la mano. De todos modos, en la brisa suave y dulce de la noche, la emoción que habíamos reprimido todo el día se liberó. Celebramos en silencio, corrimos por el sendero desierto y finalmente nos abrazamos. Podemos estar juntos, finalmente estamos juntos. Hasta que estuvimos exhaustos y luego subimos al techo y dormimos una siesta. Cuando despertamos, ya estaba todo iluminado. Alejandro y mi padre entraron de fuera, llevando los grandes bollos horneados por su madre. No sé cuántos de estos bollos comí cuando estaba preparando el examen. Me dio mucha emoción volver a verlos. Alejandro, todavía no he ido especialmente a agradecer a tu madre. Papá ya te ha dado las gracias por ti. Parecía que mi padre había cambiado. Después de volver a casa y comportarse bien,
Retomó el oficio de mi abuelo y fue al monte de detrás de la casa a cortar madera y se convirtió en un carpintero. Cada día me dormía con el sonido del serrucho crack crack y me despertaba con el mismo sonido. Le dije, papá, no para de cortar madera día y noche, no te cansará. Va, ¿por qué iba a cansarme? Esto es para ahorrarte los gastos de la universidad. No puedo dejar que Alejandro te pague, tu padre todavía está aquí y todavía puedo trabajar. Oh, no solo voy a pagar los gastos de la universidad de mi hija, sino que también voy a ahorrar algo para tu dote. Hija, prométeme que no te cases demasiado deprisa, dame un poco de tiempo, ¿eh? No, ¿en qué estás pensando? ¿Quién se casa tan pronto después de entrar en la universidad? Ya va llegando, las hijas ya no dependen de sus padres cuando son mayores. No, papá, ¿qué te ha dicho Alejandro? No se puede decir, no se puede decir. Mi padre tenía una expresión misteriosa. Incluso cuando estaba borracho y yo lo presionaba, se negó a decirlo. Pero este secreto lo descifré yo misma, 5 años después de casarme con Alejandro. Después de graduarme de la universidad, nos casamos y juntos disfrutamos de los fuegos artificiales del año 2000 y hicimos un deseo bajo los fuegos artificiales. Alejandro me preguntó qué deseo había hecho y le dije que le daría un hijo. No le mentí. Echaba de menos a Lucía. Lucía nació prematuro y estuvo 15 días en la incubadora. Antes de que Lucía naciera, pensé que sería la buena madre que siempre había imaginado. La acompañaría pacientemente, le compraría hermosos vestidos y le contaría historias interesantes. Pero pronto descubrí que Lucía estaba viviendo la misma vida que yo en la infancia. Diego no se ocupaba en absoluto de la niña. Solo yo trabajaba, salía temprano y volvía tarde para ganar un poco de dinero escaso. Lucía lloraba desconsolada en la oscura casa de alquiler y yo lloraba en el camino al trabajo. Quiero acompañarla, pero ella tiene que ir al médico, comer y ir a la escuela. Ella es más desdichada que yo. Mi padre no aparece con frecuencia, mientras que el de ella, cuando está borracho, saca el cinturón y golpea a la gente. Alejandro venía a verme a menudo y Diego estaba muy satisfecho de sí mismo. La mujer es mía, el hijo es mío, y luego me ayuda a criar al hijo. Pero él le advirtió a Lucía, hijo de perra, eres de mí, puedes gastar su dinero, pero no puedes reconocerlo como padre. Lucía no dijo nada. Yo debería haberlo notado antes. Mi Lucía es un niño del cielo. Pero no lo sabía antes. Diego pensó que Lucía estaba resistiéndole en silencio, así que la golpeó con más fuerza. En esos días, me desesperaba cada día más y, finalmente, me marché de allí con Lucía de manera decidida. En aquel momento, Alejandro no estaba muy en forma, pero todavía dedicaba mucho tiempo a acompañar a Lucía. Lucía se abrazó a su cuello y gritó papá. Alejandro me sonrió. Dijo, Isabella, Lucía se recuperará. Lucía no se recuperará. Mientras yo y Diego discutíamos por el divorcio, ella se fue sola a la carretera. Su cuerpo tan pequeño yacía en un charco de sangre, y sobre el charco de sangre flotaban pétalos desperdigados. Quizás aprendió de Alejandro que cuando mamá está triste, hay que darle algo. Ella compró flores, pero le dio a mamá una tristeza interminable. Alejandro decía que no había prisa. Siempre decía que no había prisa. Adoptamos 3 perros y cada día tardábamos 1 hora en pasear con ellos. También teníamos que ir a pescar con mi padre y estábamos ocupados en hacer planes de viaje para diferentes lugares. Tan pronto como teníamos tiempo, salíamos a jugar. Incluso así, él solo había completado el 10% de su plan de viaje. Le quejé, tu plan es tan largo y tienes tantos destinos. Estaremos viejos y todavía estaremos en el camino y nunca lo terminaremos. Él dijo con seriedad, no es largo, no es mucho. Si seguimos caminando, siempre lo terminaremos. Isabella, debes ver el mundo. Hay muchas cosas que valen la pena ver. No me gusta viajar tanto como tú.
si no fuera por acompañarte, no iría. De acuerdo, supongamos que todo es por mí. Parece que esto fue ayer, pero en realidad han pasado varios años. No sé cuántos años han pasado. Alejandro murió en el 5.º año después de nuestro matrimonio. Lloré y grité diciendo que todo esto estaba mal. ¿Cómo podía morir Alejandro en ese momento? Pero él murió. En aquella vida, cuando yo tomaba pastillas para dormir, él estaba muy preocupado en el cielo. Su vida era corta de por sí y luego se la dio 20 años más. Dijo que iba a criar de nuevo a su Isabella. Su Isabella se casó con la persona a la que quería casarse y tenía una familia que la acompañaba. No podía darle hijos, así que compensó a Isabella con 3 perros. Ocupó todo el tiempo de Isabella. Esta vez, Isabella tenía demasiadas preocupaciones y ya no haría nada tonto. Hizo innumerables planes para Isabella. Sabía que ella los cumpliría. El tiempo puede llevarse toda la tristeza. Un día, Isabella dejará atrás a Alejandro y disfrutará de su segunda vida. El padre de Isabella no estaba con nadie más. Todas esas fotos eran para aparentar por el orgullo. La verdad es que la madre de Isabella se fue con un Mateo después de ver la prosperidad de la ciudad. El padre de Isabella volvió a casa y Isabella seguía preguntando, ¿dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? Resulta que Isabella solo quería a mamá. Entonces pensó que era normal que su esposa se fuera con otro porque él era un fracasado, pero Isabella quería a mamá. ¿No debería ella volver a ver a su hija? Cuando ganaba un poco de dinero, se informaba por todas partes. Hasta que los hijos de Isabella nacieron, él se enteró de que esa mujer estaba pasando muy mal. Mateo no la había casado. Después de ser abandonada, estaba en la miseria y, finalmente, fue encerrada en un manicomio. En realidad, cuando se dirigía al norte, el padre de Isabella dudó mucho. Parece que estaba perdiendo el tiempo en hacer cosas sin sentido. Pero ¿qué más podía hacer? Isabella ya lo consideraba muerto. Entonces, simplemente siguió adelante. Este secreto fue descubierto por Alejandro. En la segunda vida, le dio una tarea al padre de Isabella. Isabella es una persona muy bondadosa. Solo es terca de palabra. Si cumples con tu responsabilidad de padre, Isabella te reconocerá seguro. Tío, debes atar a Isabella con la familia. Ya le debes tanto a Isabella. No puedes seguir equivocándote. Hasta después de la muerte de Alejandro, ese hombre se dio cuenta de que, en realidad, desde hace mucho tiempo, Alejandro le estaba confiando a él a su hija. Alejandro confiaba a Isabella a Carlos. Obviamente, Isabella era la hija de Carlos. ¿No es ridículo? Pero Alejandro amaba a Isabella con todo su ser. ¿Quién podía superarlo? Carlos negó con la cabeza. Su hija tiene la guardia de noche hoy. Mejor hacer sopa y llevarla a ella.